Hola, mi nombre es Fender Biafara. A mí me tocó el tema 24.1, capacitores y capacitancia. Sección 2, 24.1, capacitores y capacitancia. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y otro negativo. Este se clasifica dentro de los componentes positivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el fluido eléctrico. Aquí, como pueden ver, está el símbolo del capacitor y aquí está el capacitor como se ve en la vida real. Las partes de un capacitor. Bueno, un capacitor está dividido en tres partes, en dos placas metálicas que son las encargadas de almacenar las cargas eléctricas, en un aislante que nos sirve para que estas dos placas no se toquen, y una cubierta de plástico que generalmente sirve para cubrir y proteger el capacitor. Aquí se ve la imagen, las dos láminas separadas por el aislante, y básicamente esas son las partes de un capacitor. ¿Cómo funciona un capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones. Cuando se conecta una fuente de voltaje a una de las placas, pierde electrones, siendo esta el terminal positivo, mientras que la otra gana y es el terminal negativo. Así como se muestra en la imagen, aquí está el capacitor, se le conectó una batería, por un lado gana electrones y por el otro lado pierde electrones. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Entonces esto funciona hasta que el capacitor almacena el mismo voltaje que la batería. El material dieléctrico se coloca entre las dos placas y sirve para evitar que éstas hagan contacto entre sí. También sirve para que los electrones no pasen de una hacia la otra. Entonces las placas de metal están divididas para evitar que den vueltas y vueltas y vueltas las cargas, y den vueltas y vueltas, sino que al estar separadas y no haber contacto, se separan las positivas de las negativas. Cuando se, cuando se desconecta la fuente de alimentación, los electrones ganados por una de las placas regresan a la otra placa para alcanzar su estado natural con el mismo número de electrones en cada una, pues siendo positivos y negativos. Las cargas negativas y las positivas, al ser signos diferentes, se atraen, entonces vuelven a su estado natural. La capacitancia nos dice qué tan bueno es un capacitor para guardar carga, y se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, es decir, la tensión entre ellos. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en Faraday, y aquí vemos la conversión, que un Faraday equivale a un coulomb volt. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la capacitancia, donde dice claramente es capacitancia. Q es la magnitud de las cargas de su lado, puede ser el lado positivo como el negativo, y esta B positiva es el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico, y así se define la fórmula de capacitancia. Hola, buen día. Mi nombre es Sebastián Rivera, del grupo I Electromagnetismo, y voy a hablarles un poco sobre los diferentes tipos de capacitores de la forma más rápida y detallada posible debido a mi conexión a internet. Dice que tenemos el capacitor electrolítico, el condensador de mica, el condensador de papel, el condensador de película, el condensador no polarizado y el capacitor cerámico. Empezamos con el capacitor eléctrico.
podemos ver en pantalla. Nos dice que se usan cuando se requieren los valores de condensadores grandes. La capa delgada de película metálica se usa para un electrodo y para el segundo electrodo, catodo, se usa una solución de electrolito semilíquido que está en gelatina o en pasta. La placa dieléctrica es una capa delgada de óxido, se desarrolla electroquímicamente en producción con el grosor de la película y es inferior a las 10 micras. Es posible hacer capacitores con un gran valor de capacitancia para un tamaño físico, que es chico, y el trayecto entre las dos placas es muy pequeño. Estos capacitores tienen pues sus usos y sus desventajas. Sus usos pues debidamente para cualquier tipo de electricidad se puede manejar. La desventaja es que los condensadores electrolíticos son un voltaje debidamente bajo a la polarización del condensador electrolítico. Tenemos también el condensador de mica como el segundo que podemos ver acá. Condensador de mica nos dice que estos son un grupo de minerales naturales, y los capacitores de mica plateada usan el dieléctrico. Hay dos tipos de condensadores de mica, que son condensadores sujetos y condensadores de mica plateada. Los condensadores de mica fijos, los sujetos, se consideran obsoletos debido a las características inferiores. Los de mica plateada se preparan para el intercambio de láminas de micras recubiertas con metal entre ambos lados. También tenemos, bueno, sigamos con, también tienen sus usos y desventajas, ¿no? Los más utilizados son la moscovita y la mica de logita. Tenemos el condensador de papel, lo podemos ver en pantalla. Nos dice que el condensador de papel está entre las dos hojas de papel aluminio y están separadas del papel o el papel aceitado y encerado fino. El sándwich de las delgadas láminas de papel luego rodó en forma cilíndrica y luego se encerró en la cápsula del plástico. Las dos láminas delgadas de los condensadores de papel se unen a la carga externa. Eh, Tenemos también el condensador de película. Los condensadores de película son un tipo de capacitores también que se utilizan con plástico delgado como el dieléctrico. El capacitor de película se prepara extremadamente delgado utilizando el sofisticado proceso de un dibujo de película. Si la película se fabrica, puede materializarse dependiendo de las propiedades de un condensador para protegerse del factor ambiental. Seguimos con... para estos hay diferentes tipos de capacitores, se pueden encontrar, ¿no? Tenemos el de película de poliéster, los metalizados, la película de polipropileno, los de película de PTE y los de la película de poliestireno. Seguimos con los condensadores no polarizados. ¿Qué pasa con los condensadores no polarizados? Se clasifican en dos tipos de capacitores, de láminas de plástico, y el otro es condensador electrolítico no polarizado. El condensador de lámina de plástico no está polarizado por naturaleza. Los de electrolítico son generalmente dos condensadores en la serie que están en la parte posterior, y por lo tanto el resultado es no polarizado con media capacitancia. Por último, tenemos el condensador cerámico. El condensador cerámico, los tipos de capacitores cerámicos son los condensadores, y utilizan el material cerámico como dieléctrico. Como vemos en la imagen de su diseño en pantalla, se manejan diversas geometrías en los tipos de capacitores de cerámica, y varios de ellos son los capacitores tubulares hechos de cerámica. Los tipos de capacitores de capa de barrera son arcaicos compensados a su tamaño, efectos inútiles o tipologías eléctricas. Los dos tipos son muy comunes de condensadores: el capacitor de cerámica multicapa y los tipos de capacitores de disco de cerámica. Los multicapas se preparan utilizando la tecnología de montaje en superficie. Los de disco de cerámica se fabrican recubriendo un disco de cerámica con tactos de plata en ambos lados, y para lograr su mayor capacidad. Y pues trataré de poder hacerme ver yo. Buenos días, mi nombre es Julián Andrés Rojas Becerra, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Seguidamente voy a explicar la sección 24.2, precisamente capacitores en serie. Bueno, explicaré capacitores en serie. Como muestra en la figura,
lo dice en la parte teórica, los capacitores en serie son dos capacitores que se encuentran conectados seguidamente, y una parte de la conexión va hacia el lado A del voltaje y al final del camino de estos dos capacitores va hacia la parte B del voltaje. Como se puede observar también, cada capacitor va a tener una carga que va a ser de la misma magnitud si están en serie. Aquí podemos ver que para hallar las fórmulas de los voltajes en cada uno de los capacitores, se tienen en cuenta la carga de cada uno sobre el valor del capacitor de cada uno. Y también podemos denotar que la capacitancia equivalente, o la total, eh, cuando ambos capacitores están en serie, son la suma de la fracción de 1 entre el valor del capacitor más 1 sobre el capacitor siguiente, y así sucesivamente dependiendo de los capacitores que se encuentren en serie. Bueno, aquí nos explica lo mismo, que sin importar el número, la suma solo se va a añadir dependiendo de los capacitores que haya. Y también tenemos que en la imagen cómo se representa el capacitor equivalente, que se representaría solo como un solo capacitor, el cual tendría el valor de la suma de estas fracciones, que nos daría el valor equivalente. Aquí tenemos un ejemplo. Como podemos observar, tenemos la figura que anteriormente vimos, y al capacitor 1 se le da un valor de 6 microfaradios y al capacitor 2 de 3 microfaradios, y hay un voltaje AB de 18 voltios. Nos pide hallar la capacitancia equivalente, la carga y los voltajes en cada uno de los capacitores. Entonces, tenemos que para hallar la capacitancia equivalente, sumamos las fracciones de 1 entre el capacitor de 1 y 2. Esa suma nos da 1 sobre 2 microfaradios, pero como podemos ver, la capacitancia equivalente sería la parte de abajo de la fracción, que sería 2 microfaradios. Para hallar la carga, despejando la ecuación que vimos anteriormente, tenemos que es la capacitancia, el capacitor equivalente por el voltaje, que nos daría 36 microcoulomb. Para hallar los voltajes en cada una de las cargas, en cada una de las capacitores, tenemos en cuenta la carga, que ya la hallamos, que es 36 microcoulomb, y cada uno de los valores de los capacitores aparte. Y en el voltaje 1, como el capacitor es 6 microfaradios, entonces lo ponemos en el denominador y eso nos daría 6 voltios. En el segundo voltaje, como tenemos el valor del segundo es 3 microfaradios, tendremos que es 12 voltios, siendo la carga del 36 microcoulomb. Aquí está otro ejercicio que nos dice que C1 es igual a 45 nanofaradios y C2 es igual a 90 nanofaradios, y nos pide hallar la capacitancia equivalente. Entonces, aquí tomando ambos valores, los sumamos en la fracción, siendo el numerador 1, como hicimos anteriormente, y el valor, aquí nos dio 3 sobre 90, pero simplificado, cuando el denominador es 1, sería 30 nanofaradios. Y así terminaríamos calculando la capacitancia equivalente.
Buenas tardes, mi nombre es Jersey Tatiana Acevedo Suárez, estudio Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy les vengo a representar los capacitores en paralelo. Para encontrar los capacitores equivalentes se utiliza la fórmula que es capacitancia total es igual al capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3 más capacitor 4. También podemos decir que los capacitores en paralelo tienen el mismo potencial y que también la carga en cada capacitor depende de su capacitancia, como lo vemos ahí. Quise desarrollar un ejemplo y el ejemplo nos dice, hallar la capacitancia total del siguiente circuito teniendo en cuenta que el capacitor 1 es igual a 6 Fahrenheit, el capacitor 2 es igual a 8 Fahrenheit y el capacitor 3 es de 3 Fahrenheit. Como lo vemos en el circuito, aquí este va a ser el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. De la fórmula vamos a despejarla. Sería capacitancia total es igual. El capacitor 1 equivale a 6 Fahrenheit, el capacitor 2 equivale a 8 Fahrenheit y el capacitor 3 equivale a 3 Fahrenheit. Obteniendo esa suma nos va a dar que el total, la capacitancia total es igual a 17 Fahrenheit. Que acá lo denoté con este esquema. También quise mostrar otro ejercicio que nos dice 3 capacitores de 3.5 por 10 a la menos 6 Fahrenheit, 2.8 por 10 a la menos 6 Fahrenheit y 2.0 por 10 a la menos 6 Fahrenheit se conecta en paralelo a una diferencia de potencial de 30 voltios. ¿Cuál es la carga total del circuito? Quise tomar este mismo circuito, que sería el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. Acá denoté los datos. Bueno. Y pues hice lo del ejemplo el anterior ejemplo, que sustituí datos en la ecuación para un circuito en paralelo, para capacitores de paralelo. Sería que la capacitancia total es igual a 3.5 por 10 a la menos 6 Fahrenheit más 2.8 por 10 a la menos 6 Fahrenheit más 2.0 por 10 a la menos 6 Fahrenheit, que esto sería, la suma sería el total de 8.3 por 10 a la menos 6 Fahrenheit. Como lo vemos, también lo denoté acá en reducí el circuito y ahora tenemos la fórmula de la capacitancia, que es igual a la carga sobre el voltaje. Y pues como necesitamos que la carga total del circuito, despejamos carga y como el voltaje está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces sería carga es igual al voltaje por la capacitancia. Y pues la carga es igual a 30 voltios, que es lo que me equivale, el voltaje, por 8.3 por 10 a la menos 6 Fahrenheit, que es lo que el valor de la capacitancia, y esta carga sería un igual a 249 por 10 a la menos 6 coulombs, porque lo están tomando como una carga. Necesitamos en la carga. Entonces, esas son las unidades. Gracias.